Buenos días alumnos, bienvenidos a la clase de literatura. El tema de hoy, la anécdota. ¿Qué es una anécdota? Una anécdota es un tipo de texto narrativo que puede ser oral o escrito y que consiste en relatar una situación vivida por el emisor y que tenga como rasgo principal el destacarse dentro de su experiencia, ya sea por ser extraña, graciosa, tragicómica o vergonzosa. Características de una anécdota. Es fundamental que una anécdota sea narrativa. Esto significa que debe relatarse o escribirse como si fuera un cuento breve. Breve, para que una anécdota logre captar la atención de la audiencia, debe ser una historia breve, pero a la vez entretenida e interesante. Contada con histrionismo. Una anécdota debe ser contada con gracia y actitud, es decir, resaltando las partes más interesantes de la historia. Relatada en orden secuencial. Una anécdota se caracteriza además porque los acontecimientos se relatan en orden cronológico o secuencial. Pasos para elaborar una anécdota. Si lo que deseas es relatar una anécdota, considera los siguientes pasos para su elaboración. 1. Piensa en algún suceso que hayas vivido que se destaque por ser gracioso, tragicómico, divertido, etc. 2. Escribe en una hoja los acontecimientos principales del suceso en el orden que ocurrieron. 4. Ensaya la forma en la que la contarás, fijándote principalmente en destacar los ámbitos más interesantes y divertidos de la historia. Ser breve, evitando así aburrir con tu historia. Utilizar varios tonos de voz e ir actuando con tus palabras lo que ha sucedido en tu historia. ¿Cuáles son las partes de la anécdota? Inicio. Es la parte donde se presentan los autores del relato. Nudo. Consiste en una serie de sucesos que define lo que sucede a los personajes. Desenlace es la solución de todas las situaciones que se desarrollan o plantean dentro del relato o tu anécdota. Los personajes son esenciales en todo cuento narrativo o anécdota. Mediante ellos se puede conocer más detalles acerca del hecho ocurrido. La moraleja no es más que la enseñanza que se quiere transmitir a través de la anécdota. El narrador o narradores son las personas que se encargan de contar la anécdota de manera ordenada. El espacio es el lugar que se elige para contar la anécdota. Tiempo es el momento y la época donde se desarrolla la anécdota. Acá les dejo el ejemplo de una anécdota. Esto no quiero que lo copien, sino que lo lean y luego vamos a hacer preguntas sobre esta anécdota. ¿Qué te pareció? ¿No? Las situaciones que ocurrieron y cuáles son los personajes que actuaron en esta anécdota. Y siguiendo con el desarrollo de nuestra obra literaria, El Lazarillo de Tormes, tenemos el tratado número 4. No, el número 4 y el número 5. Eso también no es obligatorio copiarlo, pero lo importante es que lo leas, lo analices bien para poder desarrollar, lo que va a hacer más adelante, las preguntas sobre el Lazarillo de Tormes. Muy bien, joven. Hemos terminado entonces así de explicar el tema de hoy, que es la anécdota. A continuación vamos a copiar el PPT en nuestro cuaderno, luego pasamos a desarrollar la ficha práctica y hacemos la rueda de preguntas sobre el tema y finalmente el quiz. Muy bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.